también iba a venir, después de esto, recuerden, iba a venir el fin del Imperio Romano, ¿verdad? Ahí parecía que Roma seguía en el control de todo, ¿verdad? Y acaba con los judíos, y Roma parecía que seguía el imperio, pero sabemos que también ese imperio romano iba a caer. Aunque dentro del mismo imperio sabemos esos emperadores paganos, ¿verdad? Que había ese imperio que él permitió, en el que iba a nacer el Mesías, en el que iba a morir el Mesías, ¿sí? Todo eso que el Señor planeó iba a ser permitido, porque ahí mismo, en ese imperio romano, iba a levantar él su reino, ¿sí? Iba a empezar a levantar el reino. Empieza el fin, pero también inicia a crecer el reino de Dios. Es el fin del mundo, del reino terrenal, y empieza el inicio del reino de nuestro Señor Jesucristo, con un poder mucho mayor, iba a levantar este reino, que hasta sus poderosos enemigos, que eran precisamente los romanos, ¿verdad? Y los judíos, iban a temer a ese reino que se estaba levantando, al reino de Dios, a los cristianos, a la iglesia. Un reino que bien sabemos, pues no era de este mundo, ¿no? El Señor lo dijo. Porque hoy muchos podrían decir, no, pero sí sigue viendo. El evangelio se ha predicado ya por todas las naciones, y ha habido poder, y el Señor lo ha seguido permitiendo. Sí, claro, Él dijo, no era de este mundo, pero aquí lo instituyó nuestro Señor, ¿sí? Un reino que no tenía una capital terrenal, ¿sí? No tenía una capital como lo tenía el Imperio Romano, ¿no? Que era Roma, no, pero sí tenía un centro muy fuerte, que también llegó a instalarlo ahí en mismo Roma, ¿sí? Su iglesia fue instaurada, y sabemos, dentro del imperio romano. ¿Y por qué les digo que era tan fuerte este reino? ¿Por qué era tan fuerte ya ese centro que se estaba gestando? Porque llegó un punto en el que la vida de la iglesia, la vida de los primeros cristianos, tenía gran influencia, no solo en asuntos eclesiásticos y espirituales, ¿no? Y religiosos, sino que tenía gran influencia en los asuntos de la vida, en los asuntos mundanos, En lo secular se notaba la vida de los cristianos, se empezaban a hacer notar, y en eso radicaba el poder de la iglesia de Cristo, en eso radicaba el poder de su reino. Fíjense a qué grado llegó a ser la influencia de la iglesia del Señor, que en el año 250 después de Cristo, el emperador Decio, que perseguía fuertemente a los cristianos, fue uno de los peores perseguidores. En el 250 dijo que prefería tener en Roma a un emperador rival y no a un obispo cristiano. Fíjense qué poder estaba agarrando la iglesia, ¿sí? Que los obispos pastores regionales eran tan poderosos que este mismo emperador Decio dijo, prefiero, sabemos qué pasaba, ¿verdad? Entre ellos mismos, o sea, parte de lo que hizo caer a ese reino era que ellos mismos nunca se ponían de acuerdo, ¿no? Llegaba un emperador y ya a veces duraban 1 o 2 años y los tiraba otro emperador, ¿verdad? Llegaban, los mataban, o sea, había siempre pugnas por tener el poder. Entonces este emperador dijo, prefiero tener otro emperador que me esté queriendo quitar a tener como enemigo a un obispo de los cristianos. Imagínense nada más qué poder estaban viendo los romanos que tenía la iglesia de Cristo. Ese nuevo reino que no era nada terrenal, pero que no entendían por qué era tan poderoso. ¿Cómo es posible que estos cristianos tengan? Porque además pues les empezaba a ir bien cuando los dejaban, ¿verdad? Cuando no les quitaban las posesiones, se veía que empezaban a crecer, eran trabajadores, eran honestos, cuidaban de las viudas, cuidaban de los niños, o sea, ¿cómo le hacen, no? ¿Cómo es que ellos y siempre se mantienen firmes, no? Y los perseguimos y los torturamos. No sé si les platiqué, pero por ejemplo, una de las características de uno de los primeros concilios, ya después de que llega Constantino y empiezan se hace ya
el practicar el cristianismo, ya hay una tolerancia muy grande de Roma. Lo declara ya, incluso posterior a él, el siguiente lo iba a declarar como iglesia, religión oficial del imperio. Pero en el primer concilio, cuando se juntan ya todos, llegan los obispos de Antioquía, todo donde estaba la iglesia, en África, en Asia, ¿no? Se juntan en Nicea. ¿Y saben cuál era la característica? Las marcas, las cicatrices. Iban todos tuertos, desfigurados de la cara, llenos de cicatrices por toda la persecución. Todos esos obispos se mantuvieron siempre firmes. Incluso llegaban a dudar del que venía, entraba al concilio y lo veían sin cicatrices, sin nada, con las manos completas, dedos, decían, ¿será cristiano? Porque este seguramente es de los que se escondió, o seguramente negó, y por eso no lo torturaron, negó a Cristo. Porque recuerden que era, niega a Cristo, niega la cruz, niega la fe, y no la niego, a torturarlos, a matar, no, hombre, ¿sí? Entonces, imagínense qué grado de poder había tomado la iglesia, ¿verdad? Y qué admiración, porque eran hombres que no se doblaban. Esos eran los verdaderos cristianos. Y hoy entiendo por qué Dios permitió esa persecución, porque estaba purificando y limpiando la iglesia. Hoy en día no tenemos ese problema, Hoy podemos tener, pues todos pueden decir ser cristianos, ¿sí? Y no pasa nada. Pueden no serlo, porque nadie los está cuestionando, nadie los está persiguiendo, nadie los va a torturar. Entonces cualquiera aquí puede decir, yo soy cristiano, y vivir como quiera, ¿verdad? Y a la mera hora no confesar un día a Cristo. Era bien diferente. El Señor estaba fortaleciendo, porque esas eran los cimientos de la iglesia. ¿Qué había en esa iglesia que hasta sus enemigos reconocían su poder? Pues era el testimonio de vida que influía grandemente en aspectos religiosos, sí, pero también en la vida, Los veían cómo vivían, y eso era lo que les daba temor a Roma, ¿no? Decían, a ver, Roma es Roma por cómo trata a sus enemigos, ¿no? Porque cualquiera que nos diga algo que no, los aplastamos con el poder del ejército. Cualquiera que no se someta a Roma, lo torturamos, y tenemos el látigo de 3 picos, el que sufrió nuestro Señor, ¿verdad? Y tenemos la cruz, y ahí van. Entonces, ¿quién le tenía? Pues todos le tenían miedo a Roma, pero esos cristianos ya no le tenían miedo a las torturas de Roma, no le tenían miedo a la muerte que daba Roma, no le tenían miedo a ser llevados al Coliseo. Esos eran cristianos verdaderamente que creían en la resurrección, que creían en lo que había hecho su Señor, el Señor Jesús, y decían, si voy a morir, voy con Él. ¿Niega a Cristo? No. ¿Vamos a matar con todo y tus hijos? Vamos. Iban a recibir a los leones en el Coliseo cantando himnos y alabanzas al Señor. Eso era sorprendente. Se quedaban los romanos, pues, ¿qué no se supone que se tienen que espantar? ¿Qué no se supone que todo mundo le da miedo perder la vida? ¿Y estos no? Por eso, ¿por qué creen que Roma termina, los emperadores terminan aceptando el cristianismo? Porque vieron el poder que había. Su poder se estaba yendo para abajo, los estaban invadiendo ya. Había muchas invasiones de pueblos bárbaros, musulmanes, muchas cosas. Muchos pueblos que querían apoderarse del imperio, y el imperio cada vez se dividía más, y la unión que podían mantener solo venía de los cristianos. Háblale a los cristianos de Antioquía, háblale a los que están allá en Alejandría, llámales grandes iglesias que se formaron allá por Pablo, por Juan. Llámales, ¿para qué? Para que nos unamos. Y por eso vienen los concilios y muchas cosas. Y después sabemos que llegó la corrupción, ¿verdad?, del hombre, y esos emperadores empezaron a querer hacerse, de ser políticos, empezaron a quererse hacer religiosos, ¿verdad?, y ser ellos los papas.
y ser ellos los que tomaban las decisiones de la iglesia. Y pues ya sabemos, ¿verdad? Sin nada de teología, sin hacerle caso ya a toda esa comunidad patrística que se había levantado, todos los padres de la iglesia que en verdad conocían el evangelio, ellos tomaban las decisiones. Y pues sabemos hoy, en verdad, qué sucedió. Ese imperio terminó dividiéndose. Increíble, ¿no? Increíble, pero el Señor es tan fiel que mantuvo a través de cristianos fieles, ¿sí?, la iglesia. Y sabemos que vino después la reforma, ¿verdad? Digo, tendría que hablar de muchas cosas, pero ya viene y vamos a celebrar este 31 de octubre, el día en el que vino la reforma. Ese testimonio tan fuerte de los cristianos nos debe a nosotros, esa iglesia que en verdad daba su vida, nos debe de hacer reflexionar. Yo te preguntaría, hoy en día los gobernantes pueden ver la vida de la iglesia y sentir temor al ver su testimonio, decir, hijo, aguas, porque los cristianos no permiten la corrupción, los cristianos viven de una manera y tienen un poder y una unión que, cuidado, nos quitan. Yo les pregunto, ¿creen que el gobierno de hoy tiembla? ¿Le tiene miedo a los cristianos? Pues no, porque hoy somos unos cristianos pasivos, que nos hemos acostumbrado a que tenemos esta libertad, ¿no? A que puedo predicar con un micrófono y que se escuche y nadie me viene a decir nada, ¿verdad? Dios ha tenido misericordia y ha extendido esa gracia para nosotros, pero no debemos en verdad de caer en una comodidad tan peligrosa, porque hoy ni siquiera, hoy es tan fácil agarrar y decir, pues hoy no leo, no pasa nada, hoy no voy, no pasa nada, no pasa nada. Eso creemos, ¿verdad? Lo que está pasando es en nuestro corazón, que nos está fortaleciendo. Y como decía hace ratito mi esposa, lo que me dejó reflexionando es, hoy todavía tenemos esta libertad. ¿Pero qué pasaría cuando no? ¿Qué pasaría si se aceleran las cosas y empieza una persecución? ¿Cuántos en verdad estarían dispuestos a dar su vida? De veras, y piénsenlo. ¿Quién estaría dispuesto a no recibir comida? ¿Quién estaría dispuesto a no comprar en los súperes? Les puedo asegurar que muchos salen corriendo, y muchos van y dicen, no, denme mejor de comer. Yo no aguanto. A veces no aguantamos ni un día sin comer. Horas, ¿no? Ay, ya el pastor que se apure porque ya tengo hambre. Ya, ¿no? Ay, ya se le echó bien larga. Yo ayer me desvelé y el pastor mareándome, ¿no? Ya lleva ya casi una hora y no puede ser. Y yo ya tengo hambre, ya vámonos. Sabemos que el Señor todo lo permite por algo. No pierde el control, créanme. Él sabe exactamente lo que necesita, y si necesita limpiar de nuevo la iglesia, la va a limpiar, porque la iglesia, recuerden que es una iglesia pura, gloriosa, victoriosa y santa. Pues no puede ser que, déjenme cuelo, ¿no? Me cuelo con los cristianos ahí, ¿no? Al fin que pues soy su cuate. No, Señor va a limpiar la iglesia, no va a poder entrar suciedad. Debe de estar limpia, pura y santa. Por esa razón, amados hermanos, en verdad debemos de estar conscientes en verdad dónde está nuestro corazón, porque esa es la única manera de poder distinguir lo que dijo el Señor, ¿no? Chequen sus corazones, porque donde está vuestro tesoro, ahí está su corazón, ¿verdad? En verdad, ¿cuál es nuestro tesoro? ¿Qué nos importa más? Hoy, gracias a Dios por su misericordia, no tenemos que pasar situaciones así, pero no sabemos que vaya a venir, que vaya a permitir el Señor para purificar su iglesia antes de tomarla, ¿verdad? Porque tienen que ser cristianos verdaderos, ¿o creen que va a haber unos que no?
el Señor va a decir, ay, se me pasaron. Ay, ¿estos qué hacen aquí? ¿No? El Señor sabe perfectamente el número de sus escogidos. Y ese número ni aumenta ni disminuye, ¿eh? Es un número definido por Él y esos son los que van a entrar. Nada más. Entonces, amados, en verdad créanme. Reflexionemos en esto.